Hola, buenas tardes. Hola. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Claro, doctora. Buenas tardes, Cami. Hola. Buenas tardes, doctora. Bueno, ¿cómo están? Aún con vida. Bueno, eso ya es bastante. Bueno, voy a tomar asistencia. El titular me pidió que tome asistencia, ¿sí? Bueno, Así que me dan en el presente a viva voz. Vamos a esperar un poquito. Bueno, ya son y 20, así que, pero yo lo voy a ir marcando acá en mi computadora. Bueno, ¿cómo fueron con los temas? ¿Cómo van? ¿Empezaron a hacer pruebas? sí, Ayer empezamos a ver la algo. parte general. Bien. La parte general. con el Perfecto. doctor García Arena. Bueno. Así que hoy vamos a ver conmigo van a ver 2 medios probatorios. Vamos a comenzar con documental e informativa. Pero bueno, está bien que hayan empezado a ver. ¿No? Se le cortó. Si vieron algún medio probatorio. No vimos ninguno No. todavía. Bueno. No, se corta bastante. Entonces, No sé si soy No, yo. profe, vimos como la iniciación de la etapa probatoria, así que es prueba y no mucho más. bueno, No vimos ninguna prueba en yo particular. voy mirando a ver. Bueno, voy a tomar asistencia, ¿sí? Por favor, me dicen, me dan el presente fuerte, porque yo no los voy a ver. Ahora minimizo la pantalla y no los veo, ¿sí? Así que hay muchos ausentes, obviamente, de los que están anotados. Bueno, hay bastante anotados. Así que, bueno, me pidieron que tome asistencia. Alegre, Armendáriz, Benavides, Bonoris. Presente, Benavides. Presente, Bonoris. Bien. Y Profe, Armendariz en el chat, que está presente. En el chat, no, por favor díganme porque yo no estoy mirando el chat. No, yo minimicé O sea que hay gente que no tiene micrófono. Ah, bien, bueno, entonces, perfecto, sí. Alguien me avisa porque yo no. Dije, Alegre, Armendáriz, me dijeron que está presente, Benavides, que está presente, Bonoris, presente. Carrera, Casarino, Secheto, Presente. bien. Duarte, Duarte presente. bien. Echeverría, Faco, Frost, Presente. bien. Gambini, Garro, Gijena, Presente. bien. Gijena. Sí, sí. González, Mónica, Ingracia, Kuch, Presente. bien. Lazarte, Matera, Di Vincenzo, Presente. bien. Morales, Presente. bien.
Moritán. Acá hay uno el que dice Marti, ¿cómo se llama la chica? No sé si ya lo dijiste. Para que te diga. Sí, se No, borró. poneme María Arena. Martiarena. María Arena, perdón. ¿Está presente? Sí, dijo que en el chat estaba presente. Bien. Holguín. Acá, presente. Bien. Quevedo. Reche. Presente. Bien. Retrivi. Ripoll. Salcedo. Presente. Ripoll está presente, está en el chat. Bien. Sánchez. Silva. Presente. Soler. Presente, profe. Solar. Bien. Varela. Presente, doctora. Bien. Vázquez. Bueno, seguimos. Esta es la... no. Esta es la 4. Ahora estamos con la 3. Bien. Quevedo se quedó eso sin es. internet, dice. Que estaba presente, pero se quedó sin internet. Perdón, ¿quién? ¿Quevedo? Quevedo, sí. Bueno, Profe, a mí no me nombró, no sé si tiene una lista aparte o... a ver. A mí tampoco. Igual me pasa con todos los profesores, ¿no? O sea, como que no han armado una lista completa. ¿De esta comisión? Sí, la Sí. comisión 3. A mí también. A ver. Altamonte. Altamonte, sí. Sí. No estás en el listado, Roque. Lo que yo te sugiero es que veas y confirmes que estás inscripto. Sí, estoy inscripto. Lo que pasa es que nos han dicho que el titular armó una lista, digamos, provisoria. Digamos, entonces no ha agregado a todos. Este listado está expedido por la facultad, ¿sí? Quizás no es un listado definitivo. Yo voy a tomar nota de los que no están en el listado y que están presentes, que son Roque, Altamonte Cid. Sí, Pinedo, Sí. Josefina, yo tampoco estoy inscripta. Josefina, a ver si no te nombré. Este no es un listado que armó el titular, ¿sí? Esto es un listado que está expedido por la facultad. Quizás no sea el definitivo, pero digamos, no es un listado que armó un docente. Y Pinedo, no. Pinedo, sí, Pinedo, Josefina. A ver si están en la 4. No. Yo tampoco estoy, profe. Varios son los que no estamos. Sí, Bueno, somos siempre los mismos, o sea, nos nombran y decimos que estamos presentes, pero no. ¿Siempre a qué se refieren que están tomando cuando toman lista los profesores, no nos nombran. Fíjate que de la P no se nombró ninguno, no sé si hay otro más. Por ejemplo, de bueno, M ¿quién se nombró más? uno. Tomé nota de Altamonte Cid, de Pinedo, ¿y quién más? Yo tampoco, profe. Espadari, Manuel. A ver, Marianela Chiachio. Suárez, Sofía Lumine, profe. Bien, Sofía Alumine Suárez. Salgueiro Lucía, es mi nombre. ¿Y quién más? Díaz Valeri Carmina. Bien. ¿Alguien más? Me parece que hay un hombre que me dijo
Una voz de varón. Espadari Manuel. Ahí está. Bueno, yo les sugiero eso, que confirmen que estén inscriptos, ¿sí? Porque el tema es al momento de rendir el examen, necesitan estar en el listado. ¿Sí? No se puede tomar examen a quien no esté. Doctora, se escucha muy mal, se escucha cortado, no sé si es a mí que me pasa nomás. ¿Todos me escuchan cortado? Sí, profe. Por momentos, como que se escuchaba cortado. A ver, ¿será cuando me... A ver si tengo auriculares, para usar auriculares. Profe, te No, es la consulto. señal, ¿eh? ¿Cómo? Te hago una consulta. Los que no estamos en el listado y estamos inscriptos, ¿cómo hacemos? Porque en mi caso yo me inscribí hasta con prioridad y no estoy en la lista, no sé. Bueno, si están inscriptos y de división alumnos les confirman que están inscriptos, luego cuando tengamos los listados definitivos para tomar el examen, van a aparecer. ¿Sí? Si no, de división alumnos les tienen que expedir una constancia de inscripción, en el caso de que no aparezcan. ¿Sí? Pero lo que yo les digo es que se les toma examen a los que están inscriptos. Por eso es que les sugiero que chequen ese tema. ¿Me escuchan? Sí, pero es la señal. Se te pone en rojo la señal, como que se te va y bien. Bueno, lo que puedo hacer es, pero tengo miedo de desconectarme y después, si no, cambiar de conexión, pero no me quiero desconectar y después que no pueda volver a ingresar. Bueno, vamos de a poco, cualquier cosa me vuelven a preguntar y yo repito lo que no se haya escuchado, ¿sí? Bueno. Bien. Voy de a poco y bueno, lo que no sale o se corta, me lo vuelven a preguntar y vamos. Y repito, no hay problema. Puede ser que tenga débil mi conexión. Es probable. Bueno. Vamos a comenzar viendo medios probatorios. Algo habrán empezado a ver en la clase de ayer, en cuanto a pautas generales del periodo de prueba. Bueno, cuestiones a tener en cuenta cuándo se da inicio al periodo probatorio, a través de qué resolución, si esa resolución es cuestionable o no, ¿sí? Y después lo que van a ver puntualmente en cada medio probatorio es cuando se ofrece dentro del expediente, en qué momento procesal, cuál es el momento procesal oportuno para su ofrecimiento, cómo el juez ordena la producción, ¿sí? Y en qué consiste, digamos, la producción de ese medio probatorio. Vamos a empezar a ver el tema de la prueba documental. Algo mencionamos cuando estábamos hablando de la demanda, ¿sí? Hablamos de la oportunidad en que se ofrece la prueba documental. ¿Lo recuerdan? Al hablar de demanda. Bueno, la veo a Marianela que me dice que la demanda. con la cabeza. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, pero vamos a empezar para este tema también lo que consultamos, o sea, nos va a ser no solamente está reglamentado por los códigos procesales, sino además también por el Código Civil.
algunas modificaciones fueron introducidas en el nuevo Código Civil respecto de los documentos. Primero lo que tenemos que saber qué es un documento, ¿sí? Porque lo primero que pensamos nosotros cuando hablamos de documento, ¿a qué nos referimos? A ver, ejemplos de documento, díganme. Principalmente al papel nos referimos nosotros. O sea, un escrito que haya... Exacto. A papel. Papel que contenga escritura. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Carta documento, historia clínica. Un contrato. Un acta. Contrato. Claro, exacto. Poder... Pero, bueno, como dijeron, documentos, historias clínicas, contratos, cartas documento, bueno. Pero nos enfocamos, vamos directamente a el soporte papel con escritura. Pero el documento es mucho más abarcativo, el concepto de documento a los fines de la prueba documental es mucho más abarcativo, ¿sí? Se denomina documento a todo objeto que representa una manifestación del pensamiento, ¿sí? Independientemente de cómo se va a expresar esta representación, cómo se exterioriza. Es todo objeto que puede representar algo. Puede ser que contenga escritura, es decir, que sea un papel que contenga escritura o no, ¿sí? Porque abarca todo objeto que pueda manifestar o representar algo. Entonces, queda comprendido, incluidos dentro de estos objetos, por ejemplo, una foto. Una foto no tiene escritura, ¿sí? Está fuera de los ejemplos que dimos, no es un documento escrito, pero sí es capaz de representar algo, una foto, un cartel, un plano, un dibujo, ¿sí? Es todo objeto, entonces, incluidos, escritos o no, que representan una manifestación del pensamiento. Independientemente de cómo se va a exteriorizar esa representación. Todo objeto que representa algo puede ser tenido a los fines de la prueba documental como documento. Respecto a las clases, no hay una clasificación única de documento. Se pueden tomar distintos criterios de clasificación de documentos. Lo que hace el Código Civil, el nuevo Código Civil, establece dos categorías de documentos escritos, hablando de documentos escritos. Habla de instrumentos públicos y de instrumentos particulares. Que estos pueden ser firmados o no. En los instrumentos públicos, artículo 289, en el artículo 286 se los leo, dice, puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Fíjense que el nuevo código, en este artículo 286, incorpora el documento electrónico, porque da la posibilidad que pueda constar el documento en cualquier soporte. Se incluyen a los documentos electrónicos. Y el artículo 289 se refiere a los instrumentos públicos. Fundamentalmente lo que requiere un instrumento para que entre dentro de la categoría de instrumento público es que interviene
un oficial público para su confección. Y el instrumento particular, ¿sí?, por oposición a un instrumento público, no requiere la intervención de un oficial, es solamente entre privados. El particular puede ser firmado o no. Si es firmado, se lo llama instrumento privado. Si el instrumento particular no es firmado, se llama así, instrumento particular no firmado. ¿Sí? Artículo 289 habla de los instrumentos particulares, que dice pueden estar firmados o no, y comprenden todo escrito, el no firmado, y como les decía, comprenden impresos, registros visuales, registros auditivos, pueden ser, como documento puede ser incorporarse una grabación, un audio, ¿sí?, cualquier registro de voz, un video, ¿sí?, entraría dentro de la categoría de un instrumento particular no firmado. Todo eso como documental. ¿Por qué es importante saber dónde, dentro de qué categoría entraría como prueba determinado objeto o determinado aporte que queremos hacer a la causa? ¿Por qué es importante? A ver, ¿qué les parece? Los escucho, a ver qué pueden decir. Saber qué tipo de prueba es, por ejemplo, en un sumario. Y un documento firmado está, si se confirma la firma, tiene más legitimidad. Ahí vamos, Oscar. Algo de eso puede haber, sí, por el valor probatorio. O falsificado, en todo caso. Bueno, por el valor probatorio, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿por qué es importante que yo sepa que tengo un video que quiero aportar como prueba y saber dentro de qué categoría entra como prueba? ¿Qué medio probatorio es? Porque en el momento que se presenta la prueba. Exacto. ¿Cuándo se va a ofrecer? ¿Sí? Ese sería el término procesal adecuado. ¿Cuándo se va a ofrecer esa prueba? Saber que una grabación, por ejemplo, o un audio de WhatsApp, ahora una conversación de WhatsApp, ¿cuándo se va a ofrecer? Si no la estoy ofreciendo en el momento procesal oportuno, puede ser, es muy probable que esa prueba se pierda. Tenemos clasificación de los documentos de acuerdo a distintos criterios. De acuerdo al contenido de los documentos, estos pueden ser declarativos o representativos. Declarativos, vamos a ir rápido con esto, ¿sí? Los declarativos pueden ser, a su vez, dispositivos o informativos. Los dispositivos, como su nombre lo indica, son aquellos que, esos documentos que por sí constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas. ¿Sí? Como por ejemplo los que mencionaban recién, dentro de los que mencionaban recién, un contrato. ¿Sí? Un contrato constituye, da inicio a una relación jurídica. O como por ejemplo una sentencia definitiva, también es un documento, ya vamos a ver dentro de qué categoría, que tiene un efecto sobre una relación jurídica. Una resolución administrativa, ¿sí? Y los informativos, en cuanto a su contenido, lo que hacen es, se limitan a dejar constancia de determinada situación de hecho, ¿sí? No influyen sobre la constitución, la modificación o la extinción de una relación jurídica, sino que solamente dejan constancia, como por ejemplo una nota periodística, deja constancia.
una historia clínica, como por ejemplo los libros de comercio, dejan constancia de determinada situación de hecho. Y la otra categoría que habíamos hablado dentro del contenido están los meramente representativos, son aquellos que directamente no hacen ninguna declaración, y por ejemplo puede ser una fotos, planos, marcas, un cartel, ¿sí? Según su función, es otro criterio de clasificación de los documentos, según la función. Constitutivos o meramente probatorios pueden ser. Los constitutivos son aquellos documentos a los que la ley le asigna esa forma para que el acto exista, ¿sí? Por ejemplo, una escritura pública, por ejemplo, las donaciones de cosas inmuebles, por ejemplo, que es lo que la ley establece, que para su validez tienen que ser hechas con la forma de escritura pública. Entonces, en este caso es constitutivo y cumple una doble función, es decir, le da validez al acto, porque hay determinados actos que la ley exige que sean cumplidos en determinada forma, y además es prueba de ese acto, ¿sí? Le da validez, para que exista válidamente el acto, tiene que ser a través de una escritura pública, por ejemplo, y además sirve como medio probatorio. Y los que son meramente probatorios constatan la existencia de un acto jurídico, pero la ley no los exige, no les exige ninguna forma determinada, ¿sí? Sirven únicamente como medio probatorio. Por ejemplo, hay contratos donde la ley no exige que tienen que ser de determinada forma, entonces estos contratos hechos sin ningún requisito formal legal, lo que constituyen es únicamente un medio probatorio y no constitutivo del acto en sí. Y el otro criterio de clasificación de los documentos es según los sujetos que intervienen. Como lo mencionamos recién, los instrumentos públicos va a intervenir fundamentalmente ¿quién? ¿Qué hablamos? Oficial público. Un oficial o funcionario público, ¿sí? Y en los instrumentos particulares, no, a diferencia de los públicos. Artículo 289 del Código Civil habla de los instrumentos públicos. Es fundamental la intervención de un oficial o funcionario público, por ejemplo, un escribano. Además, esta intervención del funcionario público debe ser dentro de las atribuciones que la ley le confiere, y además el acto debe cumplir con las formas que la ley establece, y firmado por los intervinientes. Para los instrumentos particulares dijimos que no interviene un funcionario público, y hay dos categorías. Entonces, lo repetimos. Los instrumentos particulares firmados son instrumentos privados, y los instrumentos particulares no firmados se denominan de esta manera. Artículo 287 del Código Civil, que pueden ser fotos, planos, grabaciones, ¿sí? Estarían incluidos dentro de esta categoría. Bien, ¿escuchamos todos hasta ahí? Sí, se escuchó bien. Sí, profe, tengo una consulta. A ver. Pensé que lo ibas a repetir porque me quedó. Josefina. Uno me quedó informativos y constitutivos, que fue lo que escuché, pero no sé si está bien. Pero en cuanto a si
solo dejan constancia o generan un efecto en la relación jurídica, y me quedó después constitutivos y meramente probatorios, y la ley exige forma o no, pero no sé si era constitutivos en los dos porque no sé. Cuando son meramente probatorios, la ley no exige una forma determinada. En cambio, sí, en aquellos que son constitutivos, como por ejemplo una compra-venta de un bien inmueble, ¿sí? Para que sea perfeccionada, tiene que ser a través de escritura pública y demás, o una donación de un bien inmueble, o mueble registrable, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Avanzamos? Vamos a ver la oportunidad del ofrecimiento y la presentación. Ustedes van a ver a lo largo de todos los medios probatorios que hay distintos, esto es general, y es importante para que comprendan cómo es el tema de la actividad procesal probatoria, ¿sí? Cómo se realiza la etapa probatoria en el marco de un proceso. Primero, tiene que estar trabada la litis, ¿sí? Para poder seguir avanzando en cuanto a la etapa probatoria, tiene que estar trabada la litis. ¿Cuándo se traba la litis? A ver, ¿cuándo les parece? Cuando se contesta la demanda, cuando todas las partes están presentadas o sea declaradas rebeldes. Cuando, claro, cuando se... Todo el tiempo de contestar la demanda. Fundamental tiene que estar notificada. Bien. Claro. Después puede ser que conteste, no conteste, se presente, no se presente, se presente y no conteste, ¿sí? Entonces, fundamental la notificación de la demanda. Una vez trabada la litis, ahí el proceso ya está en condiciones de seguir avanzando a la siguiente etapa, que es la etapa probatoria. Esto lo ven en la parte general, ¿sí? De etapa probatoria, donde hay una resolución que se dicta, que se da apertura a la etapa probatoria. Vean, si no se menciona en la clase, pregúntenlo y véanlo si es cuestionable o no esa resolución. Tengan en cuenta eso, la resolución del auto de apertura a prueba, si es cuestionable o no, si se puede recurrir o no, y demás, bueno, fíjense ese tema. Dentro de los 10 primeros días desde que queda firme el auto de apertura a prueba, es el ofrecimiento de los medios probatorios, salvo de la prueba documental, la que estamos viendo ahora, que para todos los tipos de procesos, la prueba documental se ofrece en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención o en su contestación, ¿sí? En todos los tipos de procesos. Ese es el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de la prueba documental. ¿Qué es el ofrecimiento? Significa la mención de los documentos que se están ofreciendo, ¿sí? La mención pormenorizada de cada documento, comprendiendo el concepto documento a todo lo que se considera documento, ¿sí? Todo lo que mencionamos recién. Entonces, el ofrecimiento es la simple mención. La prueba documental, además de ser ofrecida, se acompaña, ¿sí? Con la demanda, con la contestación y la reconvención y su contestación, ¿sí? Se acompaña, se ofrece y se acompaña. ¿Está? Este no es el único momento procesal donde se puede ofrecer prueba documental. Hay excepciones, o sea, esto es excepcionalmente, en otro momento procesal se puede ofrecer prueba documental. Y están en los artículos 333 del Código de Provincia, 334 del Código de Nación y 363 de provincia, 365 de nación. ¿Qué es lo que dice en la primera excepción? Artículo 333 y 334. Es la posibilidad de ofrecer prueba documental
fuera del momento procesal oportuno para los casos que para probar hechos que no fueron contemplados en la demanda, ¿sí? Es decir, que fueron introducidos por el demandado en la contestación de la demanda, ¿sí? Frente a esa situación, hechos que no han sido contemplados en la demanda, ¿sí? El actor puede ofrecer prueba documental respecto de esos hechos. ¿Está? ¿Y cuál va a ser el momento probatorio ahí en el auto de apertura a prueba? No, el plazo que tiene el plazo que tiene el actor son 5 días contados a partir desde que es notificado de la contestación de la demanda. Esta notificación se hace por nota, ¿sí? Entonces, sería el caso de que tenemos demanda, traslado de la demanda, contestación. El traslado de la demanda, ¿recuerdan por qué medio era? Por cédula. Por cédula. Sí. Se contesta, ¿sí? El demandado va a contestar. Luego de la contestación va a haber una resolución judicial donde el juez que provea esa contestación, ¿verdad? El juez va a decir que tiene por contestada la demanda, ¿sí? Oportunamente, dentro del plazo, con la documentación, y demás. Y si en esa contestación de la demanda se introdujeron hechos que no fueron considerados en la demanda, esa sería la oportunidad, a partir de la notificación de esa contestación, que es por nota, ¿sí? El momento procesal los plazos se van a contar de manera distinta, digamos, ahí que a partir de del día de nota que se ha notificado. Son 5 días para ofrecer la documental, respecto de esos hechos únicamente. De ese ofrecimiento se le va a dar traslado a la otra parte, o sea, al demandado también de la documental, nuevamente se le da el traslado al demandado para que cumpla con el 354, inciso 1, ¿sí? Ese es un supuesto, entonces, excepcional de ofrecimiento de prueba documental fuera del plazo procesal. Y la otra excepción contemplada en el artículo... Sí. ¿Esa excepción es ofrecimiento y también acompañar en ese mismo plazo? Claro, como la prueba documental, claro. Bien. La prueba documental se ofrece y se acompaña. Bien. Y la otra excepción es contemplada en el artículo 363 de provincia y 365 de nación. Es el caso de hechos nuevos, ¿sí? Es el caso de cuando las partes tomen conocimiento de hechos que sucedieron o después de la demanda, o que recién tomaron conocimiento con posterioridad, probando esta circunstancia, pueden plantear esos hechos nuevos, y el momento procesal es hasta 5 días después de notificada la providencia de apertura a prueba, ¿sí? Plantean los hechos y juntamente con este planteo de hechos nuevos, también van a ofrecer y acompañar la prueba documental. En el caso, entonces, el otro caso excepcional sería el caso del planteo de hechos nuevos. Es decir, se plantean los hechos y además se acompaña la prueba, se ofrece y se acompaña la prueba documental. Le hago una pregunta. Si luego si dentro de la etapa probatoria, cuando ya me fue notificada la apertura previa y la prueba se va desarrollando, yo tengo un hecho nuevo, no lo puedo alegar. Y lo que dice el 363 es que hasta 5 días
de notificada la providencia de apertura a prueba. Bien. Ese sería el caso. El plazo Profe. sería ese. Sí. Cuando usted se refiere a ofrecer, o Sí, sea, dice ofrecer y digamos, y acompañar, o la documental puede ser ofrecida sin tenerla, como es un caso previsto. O sea, yo digo, ofrezco esta documental para después acompañarla, no sé, o se ofrece Bien. y se acompaña. Entiendo lo que estás diciendo. Son dos cosas distintas. El ofrecimiento es la simple mención, es decir, en el escrito de ofrecimiento, por ejemplo, en la demanda, vamos a poner, ofrece prueba documental, ¿sí? Y a una foja, carta documento, número tanto, y demás datos que la identifiquen. A 3 fojas, contrato de locación original o copia simple o copia certificada de contrato de locación fechado el día tanto. No sé, a 10 fojas, copia de historia clínica expedida por el Instituto de Traumatología, bueno, se identifica. Ese es el ofrecimiento, la mención, ¿sí? Se ofrece y se acompaña, ¿sí? Se ofrece y se acompaña, 2 puntos, tanto. Y además, físicamente, digamos, se acompaña toda la documental con la demanda, es decir, vamos a tener el escrito de la demanda con toda la documental, ¿sí? Físicamente. Si tenemos alguna grabación o en algún pendrive, o bueno, eso se verá cuál es el soporte que se utiliza, el soporte técnico, digamos. Algún pendrive con grabaciones o con videos, ¿sí? Se ofrece y se acompaña. Ahora, a lo que vas vos, Roque, es a lo que vamos a ver ahora, que es el caso cuando se ofrece una documental que no está en poder de la parte, ¿sí? Pero la parte conoce de la existencia de ese documento y lo quiere hacer valer en el proceso como prueba documental. Creo que es el caso que estabas diciendo vos. ¿Qué pasa? Sí. Claro, porque no entendía, o sea, decíamos Claro. ofrecer y yo entendía ofrecer conjuntamente con acompañar, y por eso me surgió la duda. Sí, claro, se ofrece y se acompaña la que está en poder de la parte. Ahora, el caso es cuando la parte ofrece prueba que no tiene en su poder. ¿Mm? Y acá lo que hace la parte es solicitar la exhibición de los documentos. Exhibición de los documentos, ¿sí? Recordemos entonces, artículo 333, párrafo 1 del Código de Nación y 332 de provincia, habla de todo de lo que mencionamos recién, que con los escritos de demanda, de reconvención y sus contestaciones, se ofrece y se acompaña la prueba documental. Ahora, este otro caso es la situación donde se pide exhibición de documentos. Se trata entonces de los casos donde los documentos que se quieren hacer valer en un proceso están en poder o de la otra parte, de terceros también puede ser. El código lo reglamenta esta cuestión en 3 artículos, en 3 maneras distintas. En general, exhibición de documentos en general, y luego contempla la situación de que cuando el documento está en poder de una de las partes, o sea, de la contraria, y lo está ofreciendo la otra, ¿sí? Y cuando el documento está en poder de terceros. Al que ofrece la prueba, es decir, al que peticiona la exhibición de los documentos, tiene que demostrar que el documento del cual está solicitando la exhibición existe, ¿sí? Tiene que demostrar su existencia, y además
ya sea esto, ¿cómo se puede mostrar? O acompañando una copia, quizás tenga una copia simple, ¿sí? O indicando cuál es el contenido. Y además, tiene que demostrar que está en poder de la parte, de la contraparte o del tercero. Demostrada la concurrencia de estos dos recaudos, el juez va a ordenar la exhibición de los documentos. Además, por el artículo 36, inciso 6 es de provincia, inciso 4 creo que es de nación, se lo faculta el juez también para ordenar la presentación de determinados documentos que él considere que son importantes para el proceso. Oscar, ¿me querías preguntar algo? Sí, no, porque, por ejemplo, si es un vehículo, digamos, tiene que probar su existencia y la prueba documental sería una foto, algo por el estilo, por el hecho de ser un vehículo, como prueba, digamos. A ver, si es sobre un vehículo, por ejemplo, si lo que yo quiero es realizar una prueba sobre un vehículo, a lo mejor la prueba es una pericial. ¿Sí? Si yo quiero probar, por ejemplo, la velocidad a la que iba determinado vehículo, sí. Bueno, determinados datos que me pueda dar el vehículo, ¿sí? Con un examen, eso va a ser a través de una prueba pericial, ¿sí? A lo mejor lo que se puede pedir sobre el vehículo es otra cosa, ¿sí? Alguna medida o algo, o se puede pedir alguna prueba anticipada para probar, para cuidar determinado medio probatorio, ¿sí? Pero si lo que quiero hacer a lo mejor es que el vehículo me dé datos, digamos, leer datos del vehículo, la indicada sería una prueba pericial. Depende de lo que yo quiera probar. Ahora, por ejemplo, a lo mejor es la foto de un vehículo, a lo mejor son los registros de cámara, de la cámara, por ejemplo, de una cámara de seguridad, que haya alguna foto o algún video que se haya registrado de un vehículo. Por ejemplo, la hora en la que pasó por determinado lugar. En ese caso, puede llegar a ser una prueba documental, ¿sí? Porque es el registro a través de un video. Yo hago otra pregunta. La documental entonces siempre tiene que ser original, ofrecida y acompañada en original, salvo en estos casos de documentación en poder de la parte o de terceros, de la otra parte. Y la original va a tener otra fuerza probatoria. O sea, al momento del juez de considerar la prueba, el original va a tener otra fuerza probatoria. Y con respecto a, por ejemplo, los pendrive con las conversaciones de WhatsApp o el CD con fotos y demás, ¿podría pedir que se pruebe por otro medio también? Sí, todo lo que sea dentro de, digamos, dentro de todos los medios probatorios, ustedes ya lo van a ver, creo que en la primer parte, en cuanto al valor probatorio, nosotros, el sistema nuestro no es prueba tasada, ¿sí? Sino que el juez va a considerar toda la prueba de acuerdo a la sana crítica, haciendo un razonamiento lógico, de acuerdo a su saber, a su entender, a su experiencia, ¿sí? Pero no hay prueba que diga, esto vale tanto así, o sea, si se demuestra de acuerdo a los testigos que sucedió esto, el juez tiene que fallar en tal sentido. No, entonces todo lo que sea prueba que demuestre la veracidad de las afirmaciones de cada una de las partes, salvo en el caso de la confesional, ¿sí? La confesional es la única excepción donde la ley establece
habrán escuchado ustedes a confesión de parte, relevo de prueba. Relevo de prueba. Entonces, aquellos hechos que son reconocidos por la parte ya no requieren de ningún otro, o sea, en ese caso, por ejemplo, no tiene sentido probar ese hecho que es reconocido. El único que tiene un valor probatorio es la confesión expresa de la parte. Después, ya vamos a ver también respecto de los documentos, que algunos documentos tienen otro valor probatorio distintos entre sí. Entonces, hay algunos que sí que requieren de que su validez sea respaldada por otros medios probatorios, o por documental misma también. Claro, pero hay determinados documentos, claro, por ejemplo, hay la carta de determinados documento, documentos, claro. te Bueno, pide la ese es el valor probatorio que tiene cada documento. Sí, bien. Ahora lo vamos a ver. Bien, bien. Documento en poder de la otra parte, artículo 386 de provincia y 388 de nación. Entonces, si el documento, dice el código, si el documento se encontrara en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. ¿Sí? A ver, acá, el juez lo considera de acuerdo a la petición que haga la parte que está solicitando la exhibición del documento. El juez ordena la exhibición. La contraria tiene dos posibilidades. El artículo 386 de provincia, 388 de nación. La contraria tiene dos posibilidades en cuanto a la conducta a seguir. Es una carga para la parte, ¿sí? No es un deber. La exhibición de los documentos es una carga. ¿Por qué? Porque el silencio, en cuanto a la respuesta, es decir, su silencio o su negativa a la exhibición del documento, puede llegar a generarle una presunción en su contra. Digo puede porque esto no es automático, ¿sí? Sino que con el resto de los elementos que van a ser materia probatoria incorporados en el proceso, el juez, al momento de dictar sentencia, va a determinar si esa negativa o ese silencio constituye una presunción, es decir, que le da por válido lo que la otra parte dijo que contenía ese documento. No es automático. Es una carga, no es un deber. Para la contraparte, ¿sí? Es decir, no es un deber porque no es el caso de que si no lo presenta se van a dictar medidas compulsivas para hacerlo traer el documento. Esto sí ocurre o puede ocurrir en el caso del tercero, ¿sí? Artículo 387 de provincia y 389 de nación. El documento que deba reconocerse se encontrara en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido, es decir, el tercero, podrá oponerse a su presentación si el documento fue de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle perjuicio ante la oposición formal del tenedor del documento, no se insistirá en el requerimiento. ¿Sí? Hay que ver en el caso de que se niegue el tercero, hay que ver en qué basa su negativa, ¿sí? Pero en el caso del tercero sí configura un deber procesal. En el caso de la contraparte, orden de exhibición de documentos a la contraparte es una carga procesal. En el caso de orden de exhibición de documentos al tercero es un deber procesal. Puede llegar, o sea, la negativa puede llegar a generar, a determinar el dictado de medidas compulsivas. ¿Sí?
salvo, como dice el artículo, que sea de su exclusiva propiedad o que le pueda llegar a generar un perjuicio. Recordemos, y esto lo van a ver cuando vean la parte general, que en todo caso, si el juez no hace lugar a la exhibición de documentos, si no ordena la exhibición de documentos, no se pueden plantear recursos en esta etapa probatoria. Artículo 377, sí, 377 de provincia y 379 de nación. En el caso de que no haga lugar a la exhibición de recursos, al peticionario le queda la posibilidad de replantearlo en Cámara, en oportunidad de que el expediente se eleve a Cámara a los fines de tratar el recurso de apelación de la sentencia definitiva. Las resoluciones que se dictan dentro de la etapa probatoria, ¿sí?, no pueden plantearse recursos frente a estas resoluciones. Esto lo establece artículo 377, como les dije, y 379. ¿Qué pasa? O sea, para el que peticione y se le niega alguna medida probatoria, ¿se tiene que quedar así? ¿Tiene alguna otra posibilidad? ¿Hay posibilidad de replanteo? Sí. En oportunidad de que la sentencia definitiva es apelada y se eleva a Cámara, ahí puede replantear toda la prueba que le haya sido denegada en primera instancia. ¿Sí? Esto igual tendrían que verlo cuando vean la parte general. Bien, vimos documento en poder de terceros que se exige la devolución, que se exige la exhibición, perdón. El código civil establece determinados criterios. Estoy buscando el artículo. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero quiero ir avanzando porque si no, no vamos a llegar a ver el valor probatorio, y eso lo tendríamos que ver. Vamos a seguir avanzando. Vamos con instrumentos públicos. Como habíamos mencionado, los instrumentos públicos están establecidos en el artículo 289 del Código Civil. Entonces, sabemos que, ya lo mencionamos, que un documento público es aquel escrito que ha sido otorgado o ha sido autorizado por un funcionario o por un oficial público, o un depositario de la fe pública, que además ha ejercido dentro de las atribuciones que le confiere la ley y además de acuerdo a las formalidades que la ley establece. Artículo 289 establece cuáles son los instrumentos públicos, habla de escrituras públicas y testimonios, instrumentos otorgados por escribanos, por oficial público, y además otros títulos que pueden ser emitidos por el Estado provincial, municipal, nacional. Bien. ¿Cuál es la fuerza probatoria? Y esto era lo que hablábamos recién. La fuerza probatoria de los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos hacen plena fe por sí mismos, ¿sí? Tenemos que ver el valor probatorio, esto es como principio general. Ahora, tenemos que ver cuál es el valor probatorio de acuerdo, según si estamos hablando del documento en sí o del contenido del documento. Respecto del documento en sí, el instrumento público se presume su autenticidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se considera que efectivamente fue otorgado
o autorizado por un funcionario público. Es decir, que el que presenta una escritura, por ejemplo, no tiene que demostrar que esa escritura fue, en esa escritura intervino el escribano que firma, ¿sí? No lo tiene que demostrar. El documento en sí tiene valor por sí mismo, por eso se presume su autenticidad. Esta presunción desaparece cuando el instrumento tiene vicios materiales notorios, tachones, raspaduras, borrones, artículo 294 del Código Civil. En este caso, frente a esta situación, sí se debe demostrar la autenticidad del instrumento público. Y el artículo 296 del Código Civil habla de la fuerza probatoria, ¿sí? O sea, es un artículo, digamos, de naturaleza procesal, porque habla de la fuerza probatoria dentro del marco de un proceso, lo que vale un instrumento público. Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. B. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimiento, enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado hasta que se produzca prueba in contrario. Es decir, entonces, hay que subdividir. En cuanto a la existencia del documento como instrumento público, hace plena fe, ¿sí? En cuanto al contenido, hay que distinguir de qué parte del contenido estamos hablando. Cuando decimos hace plena fe, es decir, ¿se puede cuestionar su validez? ¿Se puede cuestionar la autenticidad de un instrumento público? ¿Qué es lo que dice el artículo 296? Que hace plena fe hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Es decir, que se puede cuestionar la validez de un instrumento público, pero es necesario no solamente negar la autenticidad, sino que se inicie a través de un incidente o una acción. Estamos hablando de un proceso, así que vamos a hablar de un incidente de redargución de falsedad, ¿sí? Para desconocer la autenticidad del documento. Ahora, en cuanto al contenido del instrumento público, depende a qué contenido nos refiramos, va a ser el trámite a seguir para su desconocimiento. En cuanto a la fecha, lo que dice el código que es, en cuanto al acto, la fecha y el lugar y los hechos que se manifiestan que fueron realizados por el oficial público o realizados ante él o por él o ante él, ese contenido también tiene plena fe, ¿sí? Se presume su autenticidad. Es decir, que para desconocerlos se debe hacer a través de la acción civil o penal en el marco de un proceso mediante el incidente de redargución de falsedad. Y en cuanto al contenido de las declaraciones, que sería, por ejemplo, las declaraciones que le hacen, por ejemplo, a un escribano, de las cuales él toma nota y deja mención en una escritura, ¿sí? En cuanto a ese contenido, ¿qué es lo que dice? Ahí lo leo otra vez. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimiento, enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario. Es decir, que no se requiere, dentro del marco de un proceso, el incidente de redargución de falsedad, sino simple prueba en contrario, ¿sí? Entonces, el valor probatorio de un instrumento público va a variar, depende a lo que nos estamos refiriendo. Si hace plena fe
hasta que sea demostrada su falsedad mediante la redargución de falsedad respecto de la realización del acto en sí y de aquellas declaraciones que haga el escribano por hechos que ha realizado él o que han pasado frente a él. Ahora, respecto de aquellas declaraciones que le han manifestado los intervinientes del acto, por ejemplo, manifiestan que el pago en una operación de compraventa, que el pago fue realizado en tal fecha, ¿sí? O que se entregó posesión del inmueble, o se hizo entrega de la llave el día anterior, ¿sí? No son hechos que suceden frente a él, ni que son realizados por él. Una cosa es que en una escritura se deje constancia, en este acto se hace entrega de la llave del inmueble, por ejemplo, ¿sí? Eso va a ser plena fe. Y otra cosa es que la escritura diga, los intervinientes manifiestan que en el día de ayer se ha hecho entrega de la llave del inmueble, ¿sí? Eso no está sucediendo frente a él. Es decir, el escribano no puede dar plena fe de que eso realmente ocurrió, ¿sí? Entonces, va a tener su valor probatorio hasta que se demuestre lo contrario, con simple prueba. En cuanto a la redargución de falsedad, impugnación y redargución de falsedad, artículos 296 del Código Civil y del procedimiento 393 y 395 de Nación, no basta solamente en cuanto al instrumento público que hace plena fe, no basta solamente con desconocer su autenticidad, como dijimos, sino que se debe desconocer y además iniciar el incidente de redargución de falsedad, ¿sí? Profe, siempre y cuando no tenga tachones y todo eso, ¿no? Exactamente, porque ahí debe demostrar quien lo presenta, ¿sí? Entonces, para iniciar el incidente, para desconocer la autenticidad del instrumento público, primero se niega la autenticidad, ¿sí? Y dentro de los 10 días siguientes de efectuada esta impugnación, se debe iniciar el incidente de redargución de falsedad, que va a tramitar según las reglas generales de incidentes, artículo 175 al 187 del Código. Eso en cuanto al documento en sí y al contenido que hace plena fe. En cuanto a las declaraciones, a las cláusulas meramente declarativas, como los ejemplos que mencionamos, basta con desconocer la autenticidad y presentar prueba en contrario. ¿Está claro? El valor probatorio de un instrumento público. O sea, no basta con el simple desconocimiento. Se requiere impugnación e iniciar dentro de los 10 días siguientes el incidente de redargución de falsedad, donde se rechaza la autenticidad de ese instrumento y se ofrece prueba, ¿sí? Como un incidente, va a llevar, se ofrece prueba para demostrar la postura o la negativa a la validez de ese instrumento. Seguimos avanzando. Vamos con los documentos privados. Los documentos privados dijimos que eran el valor probatorio de los documentos privados. Dijimos que eran a lo que el código denomina que son de particulares, ¿sí? Documentos particulares que son firmados. Provienen de personas privadas, no interviene acá ningún funcionario ni ningún oficial. Con respecto a los requisitos formales, no hay un requisito formal que la ley establezca,
respecto de estos documentos, salvo que en algún supuesto, como por ejemplo un requisito de doble ejemplar, que se firme en doble ejemplar para determinados tipos de contratos, pero lo que requiere es que sean los privados, sí, lo que la ley exige es que sean por escrito y firmados. La firma es un requisito esencial, ¿sí? Un requisito que hace a la validez, a la existencia del documento. Esto lo vemos artículo 288 y 313 del Código Civil. ¿Qué es lo que establece el artículo 288? Hablando de la firma, ¿qué es lo que dice de la firma? Que prueba quién es el autor del instrumento privado. ¿Y en qué debe consistir la firma? En el nombre o en algún signo, y también incorpora, que antes no estaba contemplado, el tema de la firma digital, ¿sí? Y el artículo 313 regula para el caso de la persona que no pueda o no sepa firmar, que lo reemplaza por la impresión digital. Lo que tenemos que tener en claro que la firma es un requisito que hace la existencia del instrumento privado. ¿Está? ¿Cuál es el valor probatorio del instrumento privado? Mientras que vimos que para los instrumentos públicos el valor probatorio lo tienen por sí mismos, ¿sí? Que no hay que acompañar otra prueba para demostrar el valor probatorio. En cambio, los documentos privados carecen de valor hasta que se pruebe su autenticidad. Al revés, carecen de valor hasta tanto se pruebe su autenticidad. Y esta prueba va a ser ya sea mediante un reconocimiento de la otra parte, que este reconocimiento puede ser expreso o puede ser tácito, ¿sí? Por las conductas que adopte la contraria, o probándolo a través de otro medio probatorio. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Los instrumentos públicos tienen valor probatorio en sí mismos. Los instrumentos privados, que estamos hablando en este caso, ¿sí? Hay que demostrar su valor probatorio. Este valor probatorio puede estar conformado ya sea por un reconocimiento expreso o tácito, o se puede mostrar por otro valor, por otros medios probatorios. Hay distintas situaciones que se pueden presentar en el marco del proceso al momento de introducir y hacer valer un instrumento privado. Si este instrumento privado que se acompaña puede ser que no sea desconocido por la otra parte, ¿ustedes ya vieron contestación de la demanda? ¿Vieron? Sí, el 354. Exactamente. Hablaron del 354, inciso 1, donde el demandado tiene que reconocer o negar categóricamente los hechos, y habla también respecto de los documentos. Exactamente. Entonces, en el caso de un instrumento privado que no fue desconocido por la otra parte, que por ejemplo supuestamente lo firmó, en ese caso ya queda reconocida su autenticidad. Si no es desconocido, queda reconocida. Si ayer vieron la primer parte de prueba, quizás hablaron de los hechos que son materia probatoria. ¿Cuáles son los hechos que se tienen que probar? Los hechos conducentes, conducentes y controvertidos. Es decir, bueno, hablamos de los pertinentes y los conducentes, los controvertidos todavía no lo vimos muy bien. Bueno. Los controvertidos son esto que estamos mencionando ahora, donde una parte afirma un hecho y la otra parte lo niega. Ese hecho controvertido es objeto de prueba. En cambio, si una parte afirma la existencia de un hecho y la otra parte lo reconoce, este reconocimiento puede ser expreso o tácito, es decir, porque no contesta o contesta de manera general. En ese caso el hecho no es controvertido, no hay que probarlo.
Acá estamos hablando del supuesto de un instrumento que se acompaña, un instrumento privado que se acompaña en el expediente, donde la parte no lo desconoce, ya es un documento reconocido. No se requiere ninguna otra prueba respecto de él. ¿Sí? Por ejemplo, una carta documento que fue remitida al demandado. Si no la desconoce, entonces se la tiene por recibida con el contenido de esa carta. ¿Sí? En cambio, si la desconoce, ahí sí hay que presentar otra prueba. En el caso de, por ejemplo, se presenta un documento firmado, que dice ser firmado por la contraparte, y la contraparte desconoce esa firma, por ejemplo, ahí vamos a necesitar de prueba de haber ofrecido prueba en el momento procesal oportuno para demostrar la autenticidad. Y en este caso, si en el caso desconoce una firma, por ejemplo, la prueba va a ser una pericial caligráfica, ¿sí? Para que a través del cotejo de documentos o la formación de un cuerpo de escritura determine si eso no. Pero si desconoce la firma, hay que demostrar la autenticidad a través de otros medios probatorios. Y se trata de un instrumento privado. Lo mismo si, por ejemplo, una carta documento que desconoce haberla recibido, ¿sí? Dice que al no se le remitió dicha carta documento. Y el actor acompaña la copia que le queda a él con el comprobante del envío, que emite el correo, nada más. Pero puede ser que el demandado lo desconozca, ahí se va a requerir de otra prueba, ¿sí? Se va a solicitar informe al correo, por ejemplo, al correo argentino. Se requiere prueba supletoria. Entonces yo cuando hago la demanda y ofrezco la documental, tengo que ofrecer también, por ejemplo, en caso de desconocimiento, la prueba informativa respecto de las cartas de documento acompañadas. Exactamente. Tengo siempre que prever que hay un supuesto de desconocimiento. Que se va a desconocer. Para supuesto, eso es lo que se hace. Para el supuesto o improbable caso que la parte desconozca, se ofrece de tal prueba. Por ejemplo, si se ofrece una prueba documental que es firmada por un tercero, y esto es el caso, por ejemplo, no sé, un informe de un taller mecánico, claro, por ejemplo, un informe de un taller mecánico donde describa los daños que tiene determinado vehículo, ¿sí? Y lo firma el representante o la persona autorizada del taller, ¿sí? Haciendo un informe. Eso es una documental, firmado por un tercero, ¿sí? Puede ser que la contraparte, al momento de contestar, niegue la autenticidad de ese documento. Diga que no es auténtico. En ese caso ya se tuvo que haber previsto, porque esto se tuvo que hacer antes, cuando se ofreció la prueba, ya sea dentro de los 10 primeros días, desde que quedó firme el auto de apertura a prueba, o en la demanda, ¿sí? Entonces ya en ese caso, por ejemplo, se tuvo que haber ofrecido lo que se llama una testimonial de reconocimiento. Se lo cita, por ejemplo, en este ejemplo, se lo cita a quien firmó ese informe detallando los daños, para que diga si es auténtico o no ese documento, si lo firmó él o no. Ahora, si no se previó esa situación, el ofrecimiento de esa prueba supletoria, si no se previó y no se ofreció, se pierde la prueba, porque si la niega la contraparte, no hay posibilidad de después ofrecer la prueba para demostrar que es auténtica. Se perdió, se perdió. Y profe, y en los 10 días de apertura a prueba, porque o sea, uno, ponerle que yo ofrezco un contrato
ofrezco un contrato, ¿no? Y la otra parte me lo desconoce porque dice que no es su firma. Pero después yo, donde ofrezco la prueba pericial, dentro de los 10 días de apertura a prueba, y sí voy a poder ofrecer. Ahí estamos hablando en el supuesto caso de un proceso ordinario en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque en Nación también se ofrece con la demanda. Esto es un supuesto único del caso, un proceso que tramite por las vías de ordinario, pero por ejemplo en un sumario, que es muy habitual, o en un ordinario Nación, el ofrecimiento es cuando se acompaña la documental. No hay momento de ofrecer después. Acompaño una copia de un título, por ejemplo, un título de un automotor. Acompaño una copia simple. Y la otra parte la desconoce, una copia simple de una escritura o una copia simple de un título, no es un instrumento público, ¿eh? No es un instrumento público. La otra parte lo desconoce, por más que no esté truchado, digamos, si lo desconoce, no me sirve como prueba, no prueba la titularidad. ¿Sí? Para ese caso, por ejemplo, si pues, no sé, solamente tengo una copia del título del automotor y presento eso. Y no pido que la prueba informativa, que se libre oficio al registro del automotor para obtener un informe de dominio del vehículo. En ese caso se dice que para el caso de desconocimiento se libre oficio al registro de la propiedad inmueble o del automotor. Claro, exactamente. Pero no se ofrece en la documental, se ofrece en la parte de prueba informativa. Claro, de acuerdo al tipo, si pido una pericial caligráfica, en el párrafo de pericial caligráfica, por ejemplo, para el caso de desconocimiento de la prueba, de la firma del documento tal, se ofrece la pericial caligráfica a los fines de que, bueno, y ahí los puntos de pericia y demás. O sea que yo en un lado tengo que tener todos los documentos y de ahí sacar una flecha y decir, bueno, de este necesito una informativa, de este necesito una caligráfica, claro, en el caso de que me lo desconozca. Así es, porque para el privado, contrariamente de lo que ocurre por un instrumento público, ellos carecen de valor probatorio hasta que no sea demostrada su autenticidad. Claro, bien. La demostración de esta autenticidad puede ser por un reconocimiento de la otra parte. Si la parte no dice nada, ¿qué es lo que dice el 354? Que se los tiene por reconocidos a los documentos. Recuerden que no es lo mismo que con los hechos. Los hechos el juez va a considerar a ver si se los tiene por reconocido, si se los va a reconocer o no. Pero en cuanto a los documentos, ¿qué es lo que dice? Si no dice nada, o la respuesta es evasiva, ya, entonces ahí la autenticidad va a quedar demostrada por el reconocimiento, que puede ser expreso, porque claramente lo reconozca, o tácito. Si no dice nada, ahí ya queda reconocido, ahí se demuestra su autenticidad. O puede ser que la autenticidad del instrumento privado tenga que ser demostrada a través de prueba supletoria. Pero esta situación se debe prever para el momento del ofrecimiento de prueba. Por eso es prueba supletoria. Para el hipotético caso que sea desconocida la autenticidad del instrumento privado que se está presentando, se ofrece la siguiente prueba. Si se presenta un instrumento firmado por la contraparte, va a ser una pericial caligráfica. Si se presenta un instrumento firmado por un tercero, va a ser una testimonial de reconocimiento. Si se presenta una carta documento, puede ser que se pida un informe al correo. Según el instrumento privado que se presente, va a ser la prueba supletoria para respaldar, para demostrar su autenticidad en el caso que sea necesario. ¿Sí? ¿Está claro?
Bien. Doctora, a mí, ¿Sí? Doctora, ¿me escucha? Sí. Se me cortó y no escuché, no sé si lo dijo, la prueba supletoria se ofrece junto con esa documental en caso de que sea negada. No, la prueba supletoria se ofrece con todo el resto de la prueba, en el momento procesal oportuno. Okay. Claro, en el momento procesal oportuno donde se ofrece toda la prueba, ahí se va a ofrecer la prueba supletoria para demostrar la autenticidad del instrumento que se está presentando. ¿Sí? Y se debe indicar que es prueba supletoria. Sí, sí, porque además, bueno, ustedes esto lo van a ver en la parte general. Las partes ofrecen la prueba y después el juez ordena la producción. Según el medio probatorio que se ofrezca, el juez va a ordenar, por ejemplo, si se ofrece prueba pericial, va a ordenar el sorteo de un perito, ¿sí? Se va a dar traslado a la otra parte de los puntos de pericia. Eso después ya lo van a ver cuando vean. Por ejemplo, si se ofrece la prueba confesional, ¿cómo ordena el juez la producción? Fijando la fecha de las audiencias, lo mismo que para ordenar la producción de una testimonial también fija fechas de audiencias, ¿sí? Las partes ofrecen, el juez ordena la producción, luego está la producción de la prueba, ¿sí? Por ejemplo, una pericial va a ser el momento donde se realiza la pericia, la testimonial va a ser el momento donde se lleva a cabo la audiencia, así como la confesión, ¿sí? Ahora, hay pruebas que el juez puede no ordenar su producción. Como ustedes vieron, y me comentaban recién, los hechos que se van a probar son los hechos pertinentes, ¿sí? Entonces, dentro de las facultades del juez está en ordenar o no la producción de determinada prueba, porque la considera inconducente o porque no la considera relevante, ¿sí? Entonces, el juez lo va a determinar. O puede ser que haya prueba que el juez haya ordenado la producción y que finalmente no se lleve a cabo, no se realice. Porque, por ejemplo, no sé, obtuvimos la confesión de la otra parte y ya está reconocido el hecho, entonces no hace falta probar, ¿sí? Después ya hay que ver si se desiste de esa prueba, si se declara la caducidad de esa prueba, todo eso lo van a ver en la parte general. Pero si se ofrece al momento donde se ofrece todo, no es que por ser prueba supletoria tiene otra categoría distinta, ¿está? Y respecto de los particulares no firmados, ¿también se hace lo mismo? Sí, respecto de los particulares no firmados, el artículo 319 del Código Civil establece pautas interpretativas respecto del valor probatorio, pautas interpretativas para el juez, ¿sí? ¿Qué es lo que el juez tiene que tener en cuenta al momento de considerar el valor probatorio de los instrumentos particulares? ¿Qué comprenden? Los firmados y los no firmados. Habla de congruencia entre lo sucedido y lo narrado, habla de precisión y claridad técnica del texto, habla de los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes, confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Esto sobre todo también, estas pautas de interpretación que se dan al juez, está también orientado sobre todo a los documentos electrónicos. Claro, ¿sí? WhatsApp y esas cosas. Ahí claro, entonces el juez, al considerar al momento de dictar sentencia y valorar toda la prueba, este artículo, el 319 del Código Civil, como por ejemplo también pueden ser fotos, ¿sí? El juez va a tener en cuenta todas estas pautas interpretativas al momento de darle el valor a cada una de esas pruebas. O sea, la contraparte puede desconocerlo, puede desconocer el valor probatorio y ahí quedar. O sea, después el juez lo va a considerar. Por eso nosotros no es lo mismo que la contraparte desconozca el valor probatorio y el juez lo considere después
a que la contraparte desconozca el valor probatorio y nosotros tengamos prueba que sustente el valor probatorio. Y ahí la consideración del juez va a ser distinta. ¿Sí? Pero acá también puedo la supletoria, ¿no? O sea, pedir, ¿también? Por ejemplo, sí. Anexo los WhatsApp y pido una prueba informática, una pericia informática. Exactamente. Oscar, ¿algo más? No, gracias, doctora, quedó claro. Bien. El artículo 330 del Código Civil habla acerca del valor probatorio de los estados contables. Léanlo, lo vamos a ver la clase que viene, si queda alguna duda, pero habla de los libros de contabilidad, que es lo único que nos quedaría de prueba documental. Bueno, gente, si hay alguna pregunta de prueba documental, lo vemos en la clase siguiente, ¿sí? Que vamos a ver prueba informativa. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, no sé si voy a tener el jueves con ustedes, porque me reemplazó Adriana el martes pasado, o la tendremos el martes que viene, ¿sí? Bueno, bien. Díganles a sus compañeros, por favor, díganle que estamos tomando asistencia. ¿Han tomado asistencia los docentes anteriores? Sí. Toda la semana pasada. Entonces, que hay muchos ausentes. Bien. Así que si tienen algún contacto por ahí, díganles que se está tomando asistencia, ¿sí? Sí, en el grupo se dice todos los días. Bueno, gente, gracias por escucharme. Bueno, nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Gracias a usted, muy amable. Yo llegué un poquito más tarde por problemas de conexión. A ver, díganme. Juan, te veo ahí que te había puesto ausente, te pongo... Yo llegué más tarde después de perdón que me conecté más tarde. Está bien. ¿Y quién más? ¿Vos Quevedo? Ah, Quevedo se presente. Sí. Ahí está. Gracias. Bárbaro. Sí, nos vemos. Ahora sí. Chau, chau. Adiós. Chao, gracias.